A veces uno piensa que la vida se trata de llegar a un lugar, a una meta, a una versión de uno mismo. Pero con el tiempo, yo en lo personal me he dado cuenta de que muchas veces la vida se parece más a un peregrinaje. Personas que aparecen, personas que se van, lugares que nos cambian, etapas, despedidas, aprendizajes. Y uno caminando entre todo eso, tratando de entender qué hacer con lo que se siente. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, ahora sí. Últimamente he pensado mucho en las personas que pasan por nuestra vida y cómo algunas, aunque no se queden mucho tiempo, dejan algo enorme. A veces ni siquiera se dan cuenta. Puede ser un compañero de trabajo, una pareja, una amistad, alguien que conociste viajando o simplemente una conversación que llegó en el momento correcto. Y años después sigues recordando algo que esa persona te enseñó. A mí me pasó muchísimo con personas con las que trabajé, porque ahí terminé entendiendo muchas cosas, no solamente sobre liderazgo, también sobre humanidad, sobre cómo quiero tratar a la gente, cómo quiero escuchar, cómo quiero acompañar y también, muy importante, cómo no quiero hacer sentir a nadie. Porque hay personas que uno recuerda por años simplemente por cómo te hicieron sentir, malo o bueno. Y eso aplica para todo. Trabajos, relaciones, amistades, parejas, familia. A veces uno no recuerda exactamente qué le dijeron, pero sí recuerda cómo se sintió estando cerca de esa persona. Y tal vez por eso yo trato de ser cada vez más una buena experiencia para alguien. No perfecta, porque eso es imposible, pero sí humana. Y mientras pensaba en todo esto y este episodio, también me preguntaba algo. Porque así como hay personas que dejaron algo en nosotros, nosotros también estamos pasando por la vida de alguien más. Y tal vez vale la pena detenerse un momento y pensar,
Soy consciente de cómo puedo influir en la vida de otras personas solo con la forma en que vivo. Soy consciente de cómo puedo influir en la vida de otras personas con solo la forma en que yo vivo. Y creo que eso también tiene mucho que ver con el entorno. Las conversaciones que escuchamos todos los días, la energía de la gente, el ambiente donde vivimos, las personas con las que convivimos, especialmente en el trabajo, porque muchas veces uno pasa más tiempo con compañeros de trabajo que con la propia familia. Y ahí se empieza a formar algo, una cultura, una, una dinámica, una sensación. Y eso influye muchísimo en cómo vivimos, en cómo nos sentimos y también en cómo tratamos a otros. Por eso para mí empezó a tener tanto sentido trabajar en lugares con propósito. No porque sean perfectos, sino porque yo quería sentir que estaba aportando algo y que la gente sintiera que formaba parte de algo humano. Porque cuando un entorno es sano, uno cambia. Igual, cuando el entorno es tóxico, también cambia. Y uno se va cuestionando, uno empieza a cuestionarse muchas cosas. El ruido, las redes, el teléfono, la necesidad constante de estar viendo algo, comparándonos, corriendo todo el tiempo. Y a veces yo siento que necesitamos desconectarnos un poco, salir del ruido, caminar, quedarnos solos y escuchar realmente qué está pasando dentro de nosotros. Porque si uno nunca se detiene, termina viviendo en automático. Y quizá por eso, de vez en cuando, deberías hacer un alto y preguntarte, ¿la vida que llevo hoy de verdad se parece a la vida que quiero? Hubo una experiencia que a mí me hizo reflexionar muchísimo. Hace un tiempo participé en una experiencia con plantas medicinales. Y para aquellos que han vivido algo similar, saben el significado espiritual o las enseñanzas que uno puede llegar a recibir durante una de estas ceremonias. Y no quiero entrar en mitos, detalles ni romantizar nada. Simplemente en mi caso fue una experiencia personal. Pero recuerdo una visión muy específica. Una serpiente comiéndose un jaguar. Y yo escuchaba esta frase que me decía, no importa qué tan poderoso seas o qué tan poderoso creas que sos, vas a terminar siendo alimento de algo. Asegúrate de ser buen alimento. Y esa frase me quedó muy adentro. Porque me hizo pensar en qué deja uno cuando pasa por la vida de otras personas. ¿Qué deja uno en un equipo de trabajo? En amigos, en parejas, en familia,
no siempre vamos a conectar con todo el mundo. Y eso también es parte de la vida. Porque cada persona viene caminando por un camino distinto, valga la redundancia, con experiencias diferentes, con heridas diferentes, con valores diferentes. A veces hay diferencias culturales, diferencias de personalidad, formas distintas de ver el mundo, creencias, religión, prioridades, historias de vida. Y no necesariamente alguien está equivocado. Simplemente está viendo la vida desde otro lugar. Y con el tiempo también entendí que no todas las personas están destinadas a quedarse. Y tampoco estamos destinados a conectar profundamente con todo el mundo. Y eso está bien. Porque a veces uno puede sentirse culpable o pensar que hizo algo mal o preguntarse qué pudo haber hecho diferente. Pero muchas veces no pasó nada malo. Simplemente no tocó, por ponerlo de una manera simple. No había una lección escondida, no había un conflicto que resolver, no había un error que corregir. Simplemente eran dos caminos distintos. Y aceptar eso también es una forma de paz. Porque nos permite agradecer a las personas que sí conectaron con nosotros, las que sí dejaron algo, las que sí compartieron una parte del camino. Y aún así, seguir intentando dejar algo bueno, algo nutritivo, algo que ayude a crecer, aunque sea pequeño, tal vez una semilla. Y otra parte importante del peregrinaje es aprender a soltar personas, etapas, rutinas, versiones de uno mismo, incluso sueños viejos. Y eso cuesta, y muchísimo. Porque a veces seguimos aferrados a cosas que ya terminaron. Mientras preparaba este episodio, me acordé de algo que mencioné en uno de los podcasts anteriores. No todo lo que se extraña uno lo necesita. Por ahí lo mencioné. Y sigo pensando muchísimo en eso. Porque aplica para demasiadas cosas. No solamente relaciones. Aplica para lugares, para rutinas, para hábitos, para nuestras versiones anteriores. Hace tiempo tuve la oportunidad de regresar a un lugar donde había trabajado. Un lugar que en lo personal extrañaba muchísimo. Y cuando llegué, me di cuenta que era diferente. No se sentía igual. Y ahí entendí. Tal vez lo que uno extraña no es el lugar. Tal vez lo que uno extraña es cómo se sentía uno en ese momento específico de la vida. Por eso existe esa frase, al lugar que has sido feliz no has de volver. Porque los lugares cambian. La gente cambia. Y uno también cambia. Y vuelvo y repito, eso no está mal. Eso también es parte del camino. A veces la mejor forma de honrar algo es agradecer lo que nos enseñó, lo que nos hizo sentir y seguir caminando. Porque quizá el problema no es extrañar, el problema es quedarse viviendo ahí.
Y pensando en todo eso me surgió otra pregunta. Y esta te la comparto directamente. ¿Cuántas cosas sigues extrañando solo porque representan una versión de vos que ya no existe? ¿Cuántas cosas sigues extrañando todavía por la única razón de que representan una versión de vos que ya no está? Y hay personas, referencias y libros que me hacen pensar muchísimo en esto. Por ejemplo, Anthony Bourdain, chef, escritor y documentalista estadounidense, que ya no está con nosotros. Y algo que siempre me llamó la atención de él es que viajaba por el mundo, pero realmente no hablaba solamente de comida. Hablaba de personas, de cultura, de humanidad. Y yo creo que él entendía algo muy importante. Uno no recuerda solamente lugares. Uno recuerda cómo ciertas personas o situaciones te hicieron sentir. Hay un libro, una novela de Hermann Hesse, se llama Siddhartha, y es un libro sobre búsqueda interior, sobre transformación, sobre alguien intentando entenderse a través de la vida misma. Y algo muy bonito de Siddhartha es que pasa por muchísimas etapas, diferentes caminos, diferentes versiones de sí mismo. Momentos de abundancia, momentos de pérdida, momentos de duda. Y ninguno de ellos termina definiéndolo completamente. Porque la enseñanza no estaba en llegar rápido a una respuesta. Estaba en vivir el camino. En escuchar, en observar, equivocarse, cambiar y seguir adelante. Y creo que todos, de alguna forma, somos un poco eso. Personas intentando entender quiénes somos realmente. Mientras seguimos caminando. Personas intentando entender quiénes somos realmente mientras seguimos caminando. Y al final, el peregrinaje también tiene que ver con congruencia. Porque aunque uno no debería vivir dependiendo de la opinión de los demás, la realidad es que siempre estamos influyendo en alguien o somos influidos por alguien. Hijos, parejas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, equipos de trabajo, incluso personas que uno ni siquiera sabe que lo están observando. O en este caso que ni siquiera sabe uno que lo están escuchando. Y entonces la pregunta no es solamente qué piensa la gente de mí, sino la pregunta para uno sería, lo que muestro afuera, ¿se parece a lo que realmente siento y a la vida que yo quiero construir? Tal vez al final todos somos peregrinos, pasando por lugares, pasando por personas, dejando algo, llevándonos algo. Y quizá lo más importante no es cuánto tiempo estuvimos, sino qué hicimos sentir a los demás mientras coincidimos en el camino. Y tal vez, si logramos dejar algo bueno, aunque sea pequeño, entonces el viaje sí habrá valido la pena. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo,
y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.